Señor Facundo Sagárnaga. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es investigador y especialista en comunicación y educación digital. Está haciendo hoy en día un doctorado en Brasil muy importante, muy interesante, vinculado a las redes sociales y al mundo digital sobre todo, que es lo que nos interesa y que, como veníamos hablando a lo largo del programa, nos es quizás tan desconocido, y ahora nos damos cuenta que nos es desconocido cuando nos vemos enfrentados a problemáticas como esta de las amenazas de la escuela, que todo pasa por las redes. Así que es un gusto y un placer tenerlo a Facundo en Sin Editar. Buenas noches, Facundo, y muchas gracias por sumarte al programa. Bueno, buenas noches para ustedes y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar, que siempre es un gusto. Bueno, Facu, le vamos a decir fenómeno, aunque creo que es una palabra demasiado positiva decirle fenómeno a esto que está sucediendo, de las amenazas que están vinculadas a retos virales en redes sociales, ¿no? Podemos hablar de conductas individuales que se han hecho moda, por decirlo así, o estamos hablando ya de una problemática como tal digital impulsada por las redes sociales. Bueno, según los datos, ya son más de 150 casos, entiendo lo que la justicia salteña y la fuerza de seguridad de la provincia, en los cuales se están trabajando. Así que creo que con esos números uno ya podría más o menos hablar de una acción, no sé si colectiva, pero sí masiva, si lo comparamos con los números que tiene Salta, ¿no? Porque siempre hay que ponerlo dentro del contexto. Salta, no sé si alguna vez en su historia registró este tipo o este número de eventos desafortunados vinculados al mundo digital de forma coincidente en todos sus colegios, ¿no? Entonces, obviamente, hay que analizar caso por caso, porque son eventos individuales. Pero por las características de lo ocurrido, creo que ya podríamos hablar tranquilamente de una suerte de fenómeno colectivo, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, creo que no hay que generalizar. Entiendo que no todos deben tener los mismos motivos, creo que también nosotros tenemos que ser cuidadosos a la hora de hablar acerca de este tipo de eventos. Por eso me encanta esto de, primero, problematizar, ¿son individuales, son actos individuales o estamos hablando de algo colectivo? Ya es una problemática colectiva que merece que estudiemos caso por caso qué es lo que está pasando en los colegios salteños, ¿no? Y de qué manera también las redes sociales, los entornos digitales, los celulares, están formando parte de esta problemática. Porque si bien ahora estamos poniéndole el foco a las escuelas, también ocurren hechos similares en otros ambientes que por ahí no son los escolares. Hace muy poquito también circuló por redes sociales una persona que hizo un tiroteo masivo en un monumento megalítico en la Ciudad de México, ¿no? Se subió a una de estas pirámides mexicanas y de ahí empezó a disparar a los turistas que andaban dando vueltas. Entonces, también podemos hablar de un evento que no solamente está ocurriendo en las escuelas, está ocurriendo en la sociedad en general. Y tiene por ahí, tiene razones de ser que exceden a veces a lo digital. Pero sí, estamos hablando efectivamente de algo que ya no solamente se podría analizar o se podría nombrar como un evento individual. Bueno, vos estás estudiando y das cuenta, quien te sigue en tus redes sociales, de paso los invitamos a seguirlo al señor Facundo Sagárnaga. Has estado estudiando mucho los casos de prohibición de acceso a menores de edad a redes sociales, como el caso de Australia, el caso de España. Sin embargo, vos mismo has estado comentando que no ha sido tan positivo, al menos el caso de, no sé si de España o de Australia, como se esperaba. ¿Esto a qué se debió? Entendiendo por ahí, teníamos antes al diputado que hablaba de que próximamente acá en Salta se va a tratar el tema de la prohibición al acceso a menores de edad de 14 años a redes sociales. ¿Podríamos contarnos un poco como para problematizar por qué no funcionó o por qué sí funcionó en otros países en donde ya se pensó esto? Muy buenísimo problematizarlo porque es lo que está sucediendo ahora. Lo escuchaba recién al diputado atentamente y coincido en un montón de cosas. De hecho, los diagnósticos más duros
los diagnósticos más severos que se hacen en torno al uso de teléfonos celulares en infancias, de alguna manera dejan en claro que no está para nada recomendado que menores de 6 años tengan contacto con ningún tipo de pantalla. Los diagnósticos, lo repito, los diagnósticos más duros del entorno de la medicina dejan en claro que los chicos que tienen menos de 6 años no deberían utilizar teléfonos celulares y además tendrían que tener la menor cantidad de tiempo de exposición a computadoras y televisores, porque esto atrofia su desarrollo neuronal y el desarrollo de sus ojos principalmente, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tenemos un indicio científico que te dice, no, a los chicos menores de 6 no hay que darle celular. Después, la incorporación de celular a partir de entre los 6 y los 12 años pero sin un celular que no tenga internet. La recomendación es que los chicos entre 12 y 6 años tengan celulares, pero que no tengan acceso a internet, porque habitualmente se los dan para tener contacto con la familia. Entonces, si solamente para tener contacto, llamadas. Y después, a partir de que pasan la preadolescencia, recién un infante puede tener acceso a teléfono celular con internet. Esos son los diagnósticos más duros. Esa es más o menos la normativa. Pero bueno, la aplicación de esta normativa, como bien lo decís, en Australia, en España, en un montón de países alrededor del mundo, está dejando en evidencia que la realidad es otra. No está funcionando del todo bien las prohibiciones más severas, porque hemos desarrollado una serie de prácticas, los humanos en general, que si ahora las intentamos cortar de lleno y sin un proceso integral, generan varios problemas. En Australia, por ejemplo, llegó el primer balance de la prohibición de redes sociales en las escuelas y quedó en claro que los chicos encontraron la manera de seguir conectados a las redes sociales. Y muchas veces el problema es que los caminos que encuentran para conectarse a esas redes sociales son súper espurios, o sea, crean falsas identidades, se van por ahí a redes sociales que tienen menos gobernanza, entonces están expuestos a más grooming, a más contenido para adultos, se torna, el entorno que tiene se torna más peligroso. Y después que también quedó en claro que muchas veces los chicos generan ansiedad por no tener acceso al celular y a los teléfonos celulares, porque claro, hemos desarrollado todas prácticas casi adictivas con el celular. Si de repente se lo querés cortar, va a desarrollar ansiedades, preocupaciones, hasta aburrimiento, y eso es un problemón, no lo podemos dejar pasar. Entonces, los especialistas en el mundo en general están empezando a girar las políticas y a entender que no hay que fijarse tanto en el usuario, porque el problema de las redes sociales, de la adicción de las redes sociales, no está en el menor de edad, porque los adultos también somos adictos a redes sociales. El problema real es que las redes sociales están diseñadas para volvernos adictos a todos. Entonces, el problema son las redes sociales, no son los usuarios. Y ahí es este giro que está dando la política universal en torno a las prohibiciones de las redes sociales. Obviamente que se requiere un montón de esfuerzo político, un montón de esfuerzo del Estado, un montón de esfuerzo legislativo, pero bueno, también es necesario, yo entiendo, cuando se avanza con este tipo de prohibiciones, porque hay cuestiones urgentes que hay que atender, el grooming, las amenazas en las escuelas, pero bueno, hay que atender lo urgente y al mismo tiempo lo importante, que es lo de fondo. Bueno, sumado a esto, ¿no? Parece que lo único que podemos hacer es problematizar, pero bueno, creo que es necesario, ¿no?, también que nos preguntemos. Hace muchos años que nosotros venimos hablando siempre de la brecha digital, sobre todo en el interior, en Argentina, pero ahora a esta brecha digital hay que sumarle la brecha generacional, ¿no?, de esto que vos venías hablando. Niños que nacen con el celular y con la capacidad de manejar hasta cierto punto la tecnología, pero que no están educados en la tecnología, y padres, además, que quizás hasta dependan de los hijos para el manejo de cosas básicas en la tecnología, y sobre los que no podemos hablar de control parental como se podría hablar para otros temas.
Es increíble, somos una de las pocas generaciones que le está enseñando a la generación anterior cómo utilizar una tecnología. Esto hasta hace 50 años era impensable porque el conocimiento se heredaba. Venía tu papá y te enseñaba a manejar un auto. Venía tu mamá, te enseñaba a manejar el auto. Ahora no, ahora son estos que marcás. Son los chicos los que están enseñando a utilizarle los celulares, las tablets, las computadoras a los adultos. Y eso genera un desconcierto total en el mundo adulto que muchas veces nos impulsa a desarrollar por ahí más acciones intensas como la prohibición absoluta o como a desarrollar ciertos miedos en torno a la tecnología. Cuando en general deberíamos de movilizarnos, preocuparnos, intentar involucrarnos de una manera crítica, ¿no? Con cierta distancia, viendo qué es lo que hacen los chicos, intentando provocar diálogos, aprendiendo de los chicos. Vivimos ahora en esta serie de eventos que hubo en torno a las amenazas en los colegios. El Ministerio de Educación hizo algo que me pareció súper acertado, súper copado, que fue escuchar a los chicos sobre lo que está pasando en esos entornos, ¿no? En esos entornos físicos que son las escuelas, pero también en esos entornos digitales. Y eso es una muestra de inteligencia, porque solos los adultos no vamos a poder recomponer este mundo que las redes sociales, la inteligencia artificial, los celulares han ido afectando en cierta manera, de forma negativa, ¿no es cierto? Así que hay una brecha gigantesca generacional. Pero también eso es una oportunidad y lo tenemos que ver, lo tenemos que leer como una oportunidad para generar un puente generacional, para conseguir generar conversaciones con los infantes, con los adolescentes que nos permitan entrar en contacto con sus mundos, porque lo que tiene que evitar de lleno la legislación o las prácticas familiares, por ahí hay gente del otro lado que está diciendo, bueno, pero ¿cómo todo esto lo implemento en mi casa? Que lo único que se les puede ocurrir es que les cortan el internet, y esa no es la idea. Lo principal es intentar que los chicos pasen la menor cantidad de tiempo solos frente a los celulares. La navegación siempre tiene que ser compartida. Cuando digo esto, digo, por momentos estar ahí, navegar entre los dos y por momentos conversar acerca de lo que el chico ve y predisponerse a escuchar cuáles son las historias que ve en el celular, los juegos con los que pasa el día, las redes sociales con las que utiliza para interactuar, cuáles son los influencers que están siguiendo tus hijos, tus hijas, tus sobrinos, conocer el mundo digital. Y también hablar de nuestro mundo digital, comentarle a los infantes qué es lo que estás viendo vos. Entonces, esa brecha generacional tiene que ser leída como una oportunidad para generar puentes generacionales que nos permitan hacer un diagnóstico profundo a nivel familiar, a nivel institucional, porque si no, va a ser muy difícil acceder a esos universos digitales, a esos entornos digitales por donde están transitando los jóvenes, porque son espacios cerrados. Y aprovecho, para decirlo, porque también son espacios que están siendo utilizados por diferentes grupos políticos, económicos, por las mismas plataformas digitales, para inducir a los chicos a hacer ciertas cosas o a desarrollar ciertas conductas. Las plataformas digitales, en sus estructuras, los inducen a desarrollar prácticas adictivas, de cajón. Pero también hay grupos políticos que los están radicalizando para tener actitudes violentas, por ejemplo. Entonces, lo mismo, hay que ir al fondo del problema, no atacar solamente al usuario. Esto es... Sí, perdón, yo me embalo y empiezo a hablar. No, justo en relación a esto que estabas diciendo, ¿no? También y como para ir cerrando. ¿Crees que en Argentina hay, aunque sea un requicio de algo de esto de empezar a poner el foco ya no en la prohibición sobre los chicos, sino en generar leyes políticas que hagan que las redes sociales, y esto de que venimos hablando, que los algoritmos son los reyes en las redes sociales, tengan un poco más de restricción, que haya una cajita donde uno pueda entender que se puede responsabilizar una red social por lo que está sucediendo?
esto creo que no se ha podido hacer en el mundo, pero en Argentina ves en algún momento, sobre todo a nivel leyes, a nivel político, la iniciativa de que esto suceda, de que haya más seguridad en las redes sociales a partir de leyes. El mundo en general está intentando que las redes sociales se hagan cargo. Tenés toda la razón en ese sentido. Últimamente hubo algunos indicios. Meta, la dueña de Facebook, perdió algunos juicios, tuvo que hacerse responsable, pero sí, son eventos aislados, pero que ya están dejando en evidencia que las redes sociales, las plataformas digitales se tienen que hacer cargo por el daño que están generando en miles y miles de personas, tanto adolescentes, niños como adultos, porque están llevándolos a desarrollar un montón de tendencias adictivas solamente para lucrar más. Y lo único que hay que hacer es regular al universo digital para que sea más amigable con los usuarios, para que no sea tan indiferente con los usuarios. Y bueno, ahora mismo a nivel nacional en Argentina hay un vacío muy grande. Tenemos que tener en cuenta que en este momento estamos siendo gobernados por un sector político que entiende que el mercado debe regularse solo, pero por suerte también tenemos expresiones locales como el gobierno de la provincia de Salta, que está impulsando de alguna manera, está bien, una prohibición severa, pero está poniendo sobre la mesa por lo menos el problema para que lo debatamos. Como por ejemplo el diputado recién planteando que, bueno, vamos a tener que discutir si prohibimos o no las redes sociales para menores de 14 años. Eso implicaría un movimiento increíble. No sé si hay alguna provincia o algún estado en el planeta entero que haya tomado esa decisión, porque habitualmente son políticas que se toman a nivel nacional. Así que podría decir que sí, en Argentina hay políticas, pero políticas locales, lo que hace que no tengan tanta fuerza frente a estas megas empresas. Estamos hablando de empresas que tienen más plata que países enteros. En este momento Facebook no solamente tiene más plata que Argentina, sino que tiene, si fuera un país, sería creo que el segundo más poblado del planeta. Entonces es un monstruo, es un gigante imparable. Pero es necesario que el país entero se ponga de pie y de alguna manera les haga frente. Hay experiencias como en la misma Australia, Francia, Brasil en este momento que lo están haciendo. Porque como digo, hay experiencias aisladas en el planeta, en los Estados Unidos, de juicios que pierden las redes sociales, pero ya está sucediendo. Ya el planeta entero está diciendo, se van a tener que hacer cargo del problema que generaron. Y ahora estamos hablando de redes sociales, pero tenemos que pensar también en las inteligencias artificiales, que más o menos funcionan de la misma manera y son empresas. Lo importante es que entendamos que detrás de las redes sociales y de la inteligencia artificial hay empresas que tienen intereses particulares, que siempre es generar la mayor cantidad de ingresos. El problema es que son totalmente indiferentes con los daños que le pueden llegar a hacer a todos los usuarios. Por eso, si nosotros es uno de los pocos negocios en el planeta que a los clientes se le dice usuarios. El otro mercado al que se le dice usuarios es el narcotráfico, porque claro, sos usuario de algún tipo de droga. Bueno, entonces es más que evidente que necesitamos este tipo de políticas y necesitamos discutirlo entre todos y debatirlos y escuchar a todos los protagonistas, incluyendo a las infancias. Bueno, Facundo, bastante importante, bastante interesante y sobre todo bastante conocedor, creo, porque por ahí a nosotros nos pasa que cuando queremos poner sobre la mesa temas tan importantes, hacen falta voces habilitadas, por eso acudimos a vos, te conocemos, aparte sos un estudioso y creo que un militante también de lo que es la educación digital, estoy segura que sos un militante de la educación digital. ¿Podrías decirnos tus redes sociales? ¿Te encuentran solamente como Facundo Sagárnaga? Exactamente, en Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, intento ir compartiendo un poco e intentando generar conversación, tirando tips y demás para que entre todos charlemos estos problemas.
Sí, bueno, porque en realidad esta conversación da para más, digamos, podríamos haber hecho un programa completo solamente con vos, con todo esto que planteas también al final, ¿no? El tema IA, que será para otro programa, y el tema de la educación digital como tal, porque hoy lo expusimos como un problema frente a esto que está sucediendo en Salta, en Argentina, pero el tema de educación digital también da para otro programa. Total. Así que te agradecemos mucho, Facu, que te hayas sumado a Cineditar. Es un gustazo para mí y sobre todo fue un gustazo poder entrevistarte. Ahora estás en Brasil, estás haciendo un doctorado. Exactamente, estoy aquí ya hace 3 años, este es mi tercer año, estoy haciendo un doctorado justamente en comunicación y cultura contemporánea, que tiene que ver con cómo están afectando las tecnologías a la comunicación y al mundo en general durante los últimos 30 años. Y yo en particular estoy estudiando una línea que está vinculada a los usuarios del periodismo digital. Así que estoy metido de lleno, leyendo todo el día, investigando, buscando diagnósticos, así que sí, estoy empapado. Estás bien manija, dirían por ahí. Sí, estoy manejando a full. Bueno, muchas gracias, Facu, por sumarte a Cineditar y seguramente va a ser hasta la próxima. Perfecto, estoy a disposición y siempre es un gusto conversar con esto y movilizar el espíritu crítico de todos los telespectadores. Bueno, nosotros así damos por finalizado este programa de Cineditar. Le trajimos voces diversas, miradas diversas también de esta situación, de esta problemática que se está viviendo no solo en el Valle del Lerma, no solo en la provincia, no solo en la Argentina. ¿Por qué lo repetimos de esta manera? Porque la idea no es poner el foco sobre una escuela, sobre una institución o sobre un grupo etario, sino poner en discusión lo que está pasando, mirar más allá quizás si hay políticas que se puedan llevar adelante, cuáles son las soluciones, y pensar en conjunto desde un programa de televisión, pero también desde la sociedad toda, ¿no? Que esto que está pasando no es un reto viral, no es un chiste, es algo que es serio y que debe movilizarnos como sociedad para que no continúe pasando, porque hay muchas cosas mucho más interesantes que nuestros niños, adolescentes, jóvenes pueden estar haciendo en las redes sociales sin necesidad de sacarlo de las redes sociales y deben estar haciendo en las escuelas y en los colegios, ¿no? Así que así terminamos este programa de hoy. Nos vemos el próximo lunes en esta producción en conjunto entre Valle del Lerma Hoy y Nortevisión Satelital. Chau, chau.